Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal, recordándoles a que inviten a otras personas a que se suscriban al canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza. Que el reino de los cielos sea extendido, que el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan, vamos a dar inicio al capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo: Yo soy la vid verdadera. Le está hablando a sus discípulos. En este versículo, nuestro Señor dijo así: Yo soy la vid verdadera, porque ya también le había dicho a los discípulos en el versículo 17 de Juan 14 que Él enviaría el Espíritu de verdad. O sea que hay un espíritu de mentira. Aquí él mismo se dice: Yo soy la vid verdadera. O sea que hay una vid mentirosa. En cuanto a la falsa vid, se está refiriendo al pueblo de Israel como tal. Lo podemos saber y entender en el capítulo 2, versículos 21 y 22 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículos 21 y 22. Nuestro Señor Jesucristo, en el contexto de este capítulo, se está refiriendo a la apostasía de Israel, que se fue tras otros dioses. Y dice la palabra del Señor, capítulo 2 de Jeremías, versículos 21 y 22. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, aquí en el libro de Jeremías, cuando se refiere a la vid, se está refiriendo al pueblo de Israel. Porque Dios estaba amonestando a Israel en este pasaje que leímos de Jeremías en cuanto a la apostasía. Se habían ido tras de otros dioses, tras de los Baales. En el Salmo 80 también podemos corroborar cómo Dios trata a Israel como una vid. Salmo 80, versículos 8 al 13. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste
sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Está diciendo aquí en el Salmo 80 que Israel se ha descuidado en cuanto a estar en la relación con Dios y que finalmente sus vendimia las la cogían otras personas, o sea, sus cosechas, las bendiciones de Israel las destruían otros pueblos y hasta los animales la destrozan los puercos monteses y las bestias del campo la devoran. Se está refiriendo a Israel como una vid que prácticamente se volvió sin fruto, inútil, una vid que nació cuidada por Dios, pero ella misma dañó su relación con su creador y fue violentada y exterminada por otros pueblos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta y dice, yo soy la vid verdadera, se está refiriendo que Él es la vid que Dios quiere para que esa vid lleve el fruto de bendición. Una vid donde aquella persona que venga a Jesús comerá sus buenos frutos. Amén. Entonces, podemos nosotros acerca del árbol de la vid estudiar acerca de sus partes, la raíz, el tronco, los brazos, los sarmientos o pámpanos, que es los donde se gesta el fruto de la vid. Y dice el Señor que el sarmiento que no da buen fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, dice el Señor. Una de las características del árbol de la vid es que se va disgregando y entonces hay que embararlo o ponerlo sobre mallas para que el fruto que dé cuelgue y no se pierda. Queda como un vallado y entonces el sarmiento o pámpano no se cae al piso, sino que el fruto de la vid cuelga y allí es donde los viñadores o segadores recogen el fruto del árbol de la vid. Se hacen los vallados y por esa valla se toman los frutos o las uvas que se deben cegar de la vid cuando ya está maduro, cuando está ya para ser cosechado.
el fruto de la vid. Y nuestro Señor Jesucristo se está presentando aquí como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Hemos estudiado que nuestro Señor Jesucristo se ha presentado en este relato del Evangelio de nuestro Jesucristo según San Juan. Nuestro Jesucristo se ha presentado como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora nuestro Jesucristo se está presentando como la vid verdadera. Este es el séptimo yo soy que nuestro Señor Jesucristo presenta a sus discípulos y a todos aquellos que habíamos de creer en Él. Yo soy la vid verdadera. En el versículo 3 dice la palabra del Señor, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Yo he titulado esta enseñanza en esta oportunidad la limpieza del alma y la he tomado, este título lo he tomado de este versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué significa esto? Vosotros ya estáis limpios. Recordemos que nuestro Jesucristo les está diciendo que el pámpano o sarmiento que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando el Señor dice que lo limpiará, quiere decir que cambiará su manera de pensar, porque hay que cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de hablar y la manera de hacer, porque el hombre no es lo que hace, ni el hombre es lo que dice, el hombre es lo que piensa dice y lo que piensa hace. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Dónde empieza la obra poderosa del Señor a limpiar a la persona que entrega su vida a Cristo? Empieza a limpiar su alma. Recordemos que el ser humano es tripartita, es cuerpo, alma y espíritu. Y entonces dice nuestro Señor Jesucristo, dice a sus discípulos y de ellos a nosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra se responde a sí misma y dice, con guardar tu palabra. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando el Señor en su palabra está diciendo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, quiere decir que hay limpieza en el alma de aquella persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Recordemos que ya aquí de los discípulos hay 11, porque ya Judas Iscariote
El traidor no está en este grupo a los que Jesús les está hablando. Recordemos que ya está próximo a ser entregado. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo dándole las últimas palabras a su grupo de discípulos para que ellos tomasen la perspectiva de pensar según nuestro Señor Jesucristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. El apóstol Pablo, entendiendo que había que limpiar el alma, o sea, los pensamientos, la mente de aquel creyente, hombre o mujer que se entregue a Jesús. En la primera carta a los Corintios 2:16, el apóstol Pablo escribió así: mas vosotros, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo, la limpieza del alma. Y entonces, ¿cómo tiene una persona la mente de Cristo? Pues estudiando su palabra. Nuestro Señor Jesucristo le había dicho a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará como libres. Permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, un seguidor de Cristo debe pensar como Cristo pensó, hablar como Cristo habló y hacer como Cristo hizo. Testigos del Señor Jesucristo. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo que more, y no poquito, dice, en abundancia en vosotros. Le está diciendo Pablo a los colosenses, pero también de ellos a nosotros por las edades. Ahora dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hoy nosotros debemos seguir la huella del Maestro por su palabra, para que nuestra alma sea limpia por la palabra de verdad. Sí, nosotros somos limpios de pecado por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra mente se llena de la verdad del Señor a través de la palabra, de su palabra. Por eso un cristiano que siga verdaderamente a Cristo debe empezar a memorizar la palabra, versículos tras versículos, capítulos enteros de la Biblia deben ser memorizados por los hombres y mujeres que seguimos a Cristo. Si nosotros no sabemos direcciones de un lado y del otro, no sabemos nombres de muchas personas, nombres de ciudades, ¿por qué no nos vamos a memorizar la palabra del Señor y ponerla por orden en nuestra vida para que seamos limpios por la palabra que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nosotros? Debemos ser hombres y mujeres de la palabra, así como le decían a la iglesia naciente que ellos eran hombres del libro, hombres de la palabra. Recordemos allá en Hechos capítulo 6, cuando dice
que se estaban creciendo mucho la iglesia y había una obra social en la iglesia naciente de aquel tiempo y que entonces ya estaban acosándose los discípulos para atender a las personas en la obra social. Y entonces le fueron y le dijeron a los discípulos, Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 4. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto es que ellos tenían una obra social, atendían las personas que con alimentos eran dadivosos en esa parte. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dejemos que la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. La limpieza del alma comienza con que aquella persona que es creyente debe asumir la responsabilidad de tomar la palabra, la santa palabra de Dios, como un ministerio aplicado a su misma vida para que la edificación de su vida sea según Cristo por su bendita y santa palabra, porque Jesucristo dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y los discípulos ya en la iglesia naciente, en Hechos de los Apóstoles, ellos estaban testificando que estaban estudiando la palabra y que nos iban detrás de otra cosas y no querían irse tras de otras cosas, más le estaban dando la suma importancia a la palabra del Señor y dijo así los discípulos del Señor a aquella multitud y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra porque la palabra tiene poder para transformar nuestras vidas y tenemos nosotros que colocar la palabra en nuestra mente, bajarla a nuestro corazón y que salga por nuestros labios. Porque Jesucristo sabiamente dice allí en el capítulo 5 de Mateo, por sus frutos los conoceréis. Y también dice en el Evangelio de Mateo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si aquel hombre o aquella mujer que es, que es seguidora verdaderamente de Cristo se concentra en la palabra, en persistir en el ministerio de la palabra, su vida es transformada por el poder de la palabra, porque por el poder de la palabra se hizo todo lo visto y lo no visto, lo creado y no lo creado, lo alto, lo profundo, lo ancho y lo angosto, lo tocado y no tocado, fue creado por el poder de la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos allí, antes de ser entregado, dice que vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hoy, hombre o mujer que estás escuchando, el Señor, si tú eres seguidor sinceramente de Jesucristo, te está diciendo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Y si tú te preguntas, no, pero es que a mí me falta mucho,
para estar con el Señor. Él te invita hoy a que tú vengas a la palabra, memorices la palabra, la bajes a tu corazón y la saques por tu boca, para que la palabra ministre tu vida, como solamente el Señor lo puede hacer. Y si alguna persona que escucha en esta hora la palabra que se está compartiendo y no tiene la limpieza del alma, porque tiene su mente llena de situaciones de este mundo, el Señor le está invitando hoy a que limpie su mente de las cosas del mundo y dé una oportunidad a que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, en su mente. Por eso, nuestro Señor Jesucristo está invitando a sus discípulos a decirles que vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir, báñense, báñense de la palabra del Señor, porque la palabra es el agua de vida. Recordemos que en el libro del profeta Jeremías 2:13, la palabra del Señor dice: este pueblo ha cometido un doble pecado, refiriéndose a Israel. Dice, se apartaron de mí, fuente de agua viva, y se han hecho para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Dice la palabra que hoy hemos estudiado. Juan 15, 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza del alma. Amén. Si alguna persona que ha escuchado esta palabra en esta oportunidad y no ha entregado su vida a Cristo y ha sido sensibilizado por el Espíritu Santo y quiere venir a caminar con el Señor Jesucristo, yo le invito a que allí donde está, cierre sus ojos y haga conmigo esta oración en fe, creyendo que el Señor limpia su vida por el poder de su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por mi vida y te pido perdón por mis pecados, por mis faltas y mis debilidades. Declaro y confieso a Cristo como Señor y Salvador. Yo creo que Él nació de María Virgen, que vivió como hombre, que padeció la muerte de cruz y que al tercer día resucitó. Y a ese Cristo vivo, hoy lo declaro y lo confieso como mi único y suficiente Salvador. Y creo que tú inscribes mi nombre allá en el libro de la vida, donde nunca más será borrado. Yo te doy gracias, Padre, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por la administración de la palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que tú nos traes hoy, la limpieza del alma y cómo limpiamos nuestra alma con el poder de tu palabra. Así Jesucristo le dijo a sus discípulos y de ellos a nosotros: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gracias, Señor, porque todos los días tu palabra nos alienta, nos orienta, nos afirma, nos establece. Oh Dios, nos fortalece, nos levanta y nos impulsa a caminar en medio de pruebas y dificultades, en medio de las tinieblas en que cubren al mundo. Nosotros somos la luz del mundo porque tu palabra es lumbrera a nuestro diario caminar. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, y que tu palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sea la que esté en nuestra
alma, todos los días de nuestra vida, nosotros caminemos en la limpieza de tu palabra, porque nosotros tenemos la mente de Cristo y la palabra de Cristo mora. Lo declaro por fe en abundancia en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos por tu bendita y santa palabra, y damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.